Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Mundial de Intercesión. Hoy queremos darle la bienvenida y decirle feliz año nuevo 2021. Este es nuestro primer programa del nuevo año. ¡Qué bendición! Hoy vamos a continuar lo que venimos estudiando acerca del profeta Joel, capítulo 1. Vamos a darle la bienvenida al pastor José Manuel Pérez en esta noche. Gracias, Bienvenido. Aldi. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos un feliz año nuevo. Es una grata bendición poder estar con ustedes una vez más en este año donde tenemos tantas ideas, tantas cosas que queremos hacer para el Señor durante este nuevo año. Y por supuesto esperando que cada uno de ustedes hayan también tenido la oportunidad de disfrutar en familia y por supuesto de meditar en estas cosas que definitivamente son sumamente importantes. Aldi, venimos dándole un enfoque un tanto diferente a la realidad planteada por el libro de Joel. Sí. Porque venimos aplicando esto a la situación que estamos viendo ahora mismo con algunos países adversarios de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay que decirlo, yo sé que a algunos definitivamente no les gusta que uno utilice esta expresión, por ejemplo, cuando hablamos de China. Y algunos lo ven desde un punto de vista xenofóbico, cuando realmente ese no es el objetivo, no es la idea, y creo que estamos tratando de utilizar no solamente una lógica social aplicada a la situación, sino también el hecho de que simple y llanamente nuestros ojos están observando, divisando una cantidad de cambios geopolíticos en el mundo que están dirigiendo grandes aspectos de lo que es el sentido del cumplimiento bíblico en todo lo que nosotros estamos divisando en este momento en algunas naciones muy específicas, la mayoría de ellas enemigos de Israel y enemigos, por supuesto, de los Estados Unidos, que es el principal aliado de la nación de Israel. Cuando nosotros observamos todo esto, ¿verdad? Y que lo vimos ya explicado en un primer video que logró salir al aire, luego grabamos un segundo video que nunca salió al aire, pero que ustedes lo van a ver en un momento. Van a ver una partecita solamente, queremos que vean 20 minutos de ese video. Creo que fue bien importante y hoy vamos a discutir otros aspectos relacionados a justamente lo que grabamos ese día. Esto se grabó, Aldi, el miércoles pasado y decidimos no sacarlo al aire. Es decir, la gran mayoría, la gran parte de este video, dijimos no vamos a sacarlo al aire, por lo menos no hoy, no ahora, no en el momento. Sí. Y hoy queremos poner 20 minutos de ese video para que nuestros hermanos puedan compartirlo y vamos a utilizarlo hoy como parte de nuestra introducción a el tema que hoy vamos a hablar. Y por cierto, ahí se encuentran envueltos, por supuesto, los textos, Aldi, que tú regularmente nos compartes cada vez que comenzamos en nuestros programas. Vamos a ver este video y continuamos con ustedes en unos instantes. Qué bueno que hoy podamos reunirnos para clamar juntos, ustedes y nosotros, desde acá, desde Nueva York. Vamos a leer la palabra del Señor, Joel, el profeta Joel, capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Del versículo 7 continúa diciendo: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte
e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la destruyó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Vamos a darle la bienvenida al pastor en esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Es un verdadero gusto el estar una vez más con ustedes en esta edición especial de la Hora Mundial de Intercesión. Y estamos acá hoy miércoles justamente listos para compartir, Aldi, acerca de este tema que comenzamos el día lunes. Sí. Y yo creo que es por demás un tema bastante interesante. De por sí varias personas nos escribieron diciéndonos pues que culmináramos el tema. Y por supuesto eso es exactamente lo que deseamos hacer. Y queremos compartir hoy con ustedes una información que yo creo que es bastante importante, que es esencial dentro justamente del contexto del tema que estamos hablando. Y tenemos también varios videos que queremos compartir con ustedes, porque lo que estamos o lo que vamos a hablar en la noche de hoy está literalmente en todos los medios de comunicación. Es decir, Aldi, la gente tiene esta información, pero hay un problema, hay un detalle dentro de todo el contexto de lo que está sucediendo. Y es que la gente, por alguna razón, se enfoca literalmente en algo y no presta atención a otras cosas que están sucediendo. Exacto, que se están desarrollando en la medida que todo lo demás sigue andando, ¿no? Exacto. Y el detalle es que ahora mismo hay dos temas que son, si se quiere, la cúspide para la gente de lo que entre comillas está sucediendo. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque no es lo único, simplemente no es que no está sucediendo esto, es que realmente no es lo único que está sucediendo dentro del panorama mundial. Hay cosas que se están desenvolviendo y en un año que ha sido dentro del peor de los términos que podamos usar respecto a este año, nulo en muchas cosas, ¿verdad? Y cuando hacemos esta referencia, la pregunta es ¿por qué la referimos como un año nulo? Bueno, dentro del punto de vista de la política, por ejemplo, de los Estados Unidos, ha sido un año donde ha habido un vacío de poder extraordinario, basado, por supuesto, en la necesidad que tiene tanto el Partido Republicano como en este caso Donald Trump de quedar nuevamente electo presidente de la nación norteamericana. Si Trump no queda electo como presidente, hay muchas cosas que van a suceder. Una de ellas es que toda la consecución de eventos preparados por Trump, ¿verdad?, y su comitiva en relación a las nuevas leyes, acciones internacionales, la imposición de una visión de trabajo nacionalista, etcétera, etcétera, todas quedarían literalmente en el limbo. Es decir, 4 años no han sido suficientes para poder transmitir, imponer, establecer una visión de trabajo que es contraria absolutamente a todo lo que ha sido la visión de trabajo por lo menos de los últimos 30 años de presidencia en los Estados Unidos. Pero esto es comprensible, José Manuel, porque recuerda que venimos de 8 años de los liberales frente a la nación. Exacto. Y justo solo 4 años en medio de un cambio que ante lo que tú dices, ahora es que se está asimilando ese cambio. Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que el mismo Partido Republicano no había asimilado lo que significa la propuesta del señor Donald Trump. Y por supuesto, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos en el área, que el Partido Republicano está profundamente infiltrado de ideales que
no convergen, más bien son profundamente divergentes ante las propuestas del señor Donald Trump. Bueno, lo hemos visto increíblemente expandirse durante todos estos años, pero muy profundamente posterior a saberse los resultados de las votaciones presidenciales. Hemos visto que algunos líderes que estaban bien cerca, incluso como en el caso de Chris Christie, por nombrar algo, estaban bien cerca del presidente, pero que inmediatamente se dan a conocer los resultados, se distancian del presidente y establecen una barrera inmediatamente, e incluso algunos de ellos le exigen al presidente tiene que conceder. Bueno, eso no solamente no ha sucedido todavía, sino que hay una batalla campal por esos resultados, de lo que no vamos a hablar, por supuesto, porque no queremos que nos quiten el programa, ¿verdad? Pero hay una batalla campal por esos resultados que tanto se están esperando y que hasta el día 6 de enero va a haber el desenvolvimiento de una gran cantidad de cosas aquí en el país extraordinarias. Pero ese no es el tema. Realmente el enfoque en este aspecto es que en gran parte el Partido Republicano no se alinea con las propuestas de Trump, incluyendo en este caso a Mitch McConnell, que como todos sabemos en las últimas semanas se ha distanciado de la batalla de Trump por una victoria en este sentido. Bueno, han sido tanto líderes del Partido Republicano como líderes del Partido Demócrata dentro de un contexto de guerra interna, batalla interna, sí señor, contra toda una propuesta que ha tenido no solamente poco tiempo dentro del país, sino que hay otro problema. Desde que Trump comenzó como presidente, ha habido una serie de circunstancias, una persecución política que ha sido radical, que ha sido expuesta públicamente en la nación, que ha habido una venta de imagen adversa por un lado con relación al señor Trump, con relación a todas las propuestas de Trump, e incluso con respecto a esto que nosotros vamos a hablar hoy, porque desgraciadamente a nivel de los medios de comunicación existe un nivel de hipocresía con respecto a este tema extraordinario, óigame, extraordinario. Usted va a escuchar que esta gente van a hablar, sobre todo la izquierda, van a hablar de China. Sí, pero van a hablar como de los grandes amigos de Norteamérica. Oiga bien. Oh, no, nuestros amigos los chinos. Oiga, cuando resulta ser, y yo no quiero por supuesto hablar en un sentido, ¿verdad?, xenófobo en contra de los chinos, no se trata de ese ni es ese nuestro sentido, sino más bien enfocado a lo que es el Partido Comunista Chino, la influencia que está logrando mundialmente hablando y la visión de Occidente frente a las propuestas del Partido Comunista Chino, porque hablar ahora mismo de los chinos es hablar del gobierno de Xi Jinping, y cuando nosotros hablamos del gobierno de Xi Jinping no podemos desligarlo de las acciones de Xi Jinping como tal, de las leyes impuestas por Xi Jinping y de la opresión que todo un pueblo está recibiendo ahora mismo mientras usted y yo hablamos, donde perdón, no existe libertad de prensa, donde nadie puede absolutamente hablar nada que tenga que ver en contra del gobierno,
donde existe un estado de represión en contra de cualquier propuesta que vaya en contra, valga la redundancia, del Partido Comunista Chino, donde se ha expuesto públicamente que existen ciudades enteras que son campos de concentración, que no se les puede dar otro nombre, son campos de concentración. Es un nivel de control impresionante también. Sí, señor. Ahorita, justamente con el caso del COVID-19, algunos periodistas que se atrevieron a hablar la verdad desaparecieron. Sí. Literalmente, nadie sabe absolutamente nada de ellos. Otros se saben. Científicos, exactamente. Toda clase de personas que de alguna manera intervino hablando acerca de lo desaparecieron. Desaparecieron, Aldi. Unos se saben que están muertos, sí. Otros no se saben dónde están. Impresionante. La gente en China tiene miedo de hablar. Sí. Ahora, mientras esa es la situación allá, en Occidente, la mirada, y hay que decirlo, es una cuestión absolutamente hipócrita. Claro. La mirada que se le está dando en Occidente a China, viendo a China como una posibilidad de transacción económica, de crecimiento o de desarrollo económico, ¿ok? Y obviando la realidad del pueblo chino. Eso es, Aldi, tal y cual como que si en Venezuela, por ejemplo, enfocáramos la realidad de Venezuela basada en sus capacidades petroleras, por ejemplo, y nos olvidáramos de la represión que está sufriendo el pueblo venezolano, la crisis humanitaria que hay, la persecución que hay en Venezuela, donde una gran cantidad de periodistas han tenido que huir del país, profesionales, porque señoras y señores, Venezuela es un país de profesionales. Venezuela es un país de gente preparada, de gente capacitada, pero la gente ha tenido que huir del país. Ahí están los venezolanos prestando ayuda en México, doctores venezolanos, hemos visto varios casos, doctores venezolanos prestando ayuda en la frontera entre México y los Estados Unidos, buscando algún tipo de oportunidad en todas partes del mundo, ofreciendo sus servicios en todas partes del mundo, porque Venezuela tiene, si se quiere, el venezolano, por decirlo así, cómo hacer eso, porque el venezolano regularmente tiene un nivel de capacitación bastante alto. Pero ¿cómo dejar de ver la realidad de lo que está viviendo el venezolano para enfocarnos en lo que en algún momento fue las capacidades petroleras de Venezuela? Entonces, lamentablemente, pues se llegó el punto dentro del contexto del socialismo, y históricamente hacia allá va todo país que adopta como modo de gobierno la propuesta socialista, ¿verdad? Simple y llanamente pasaron por esa etapa de luna de miel de muchos con el sistema, ¿verdad? Hay que decirlo porque es la verdad. Muchos se enamoraron del sistema, le dieron el respaldo al sistema, inflaron la barriguita de unos cuantos allí, también inflaron, por supuesto, sus cuentas bancarias, terminaron siendo no solamente asediados, sino impúdicamente robados, lacerados dentro de todo tipo de sistema de ley, y desgraciadamente llegar al punto en que los recursos se terminaran, los recursos se acabaran, hablando producto de todo lo que ha sucedido en el país. No quiere decir de que Venezuela no tenga una gran cantidad de petróleo, de que Venezuela no tenga una gran cantidad de oro, entre muchas otras elementos que Venezuela pudiera explotar y ser, si se quiere, la gran nación que Venezuela es, y la gran nación que Venezuela llegará en algún momento a ser, cuando el Señor libre al país pues de todo este sistema parasitario que lo que ha hecho es causar una gran desgracia al país. Y lo más triste es la decadencia, la tristeza, la pobreza y la miseria en la que está en un país que es rico. El pueblo. Aldi, en un país que es rico, literalmente, rico. Un país con todas las posibilidades. Bueno, tener ese tipo de mirada
hacia China sería equivalente a ver a Venezuela desde ese punto de vista. Sí. Es una forma hipócrita de vender una imagen, lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo en Occidente con respecto a China. Hay un enamoramiento de unos cuantos países y por supuesto de los países que tienen una tendencia izquierdista a darle a China toda una apertura porque están viendo en China una posibilidad en contra de los Estados Unidos. Y no saben que lo que va a suceder es que China, en su avanzada, con una mentalidad totalitaria, va a terminar no solamente golpeando las capacidades de estos países a un extremo impresionante, oiga bien, sino que el fin de todo esto va a ser una completa desgracia que pudiera estar ahora mismo sobre nuestra cabeza y comenzando ya la lluvia a sucederse literalmente, producto de los errores históricos que muchos líderes en Iberoamérica están cometiendo en este preciso momento. Errores por los que ya Norteamérica ha pasado y que cuando viene justamente la propuesta del presidente Trump y dice, mira, todo esto es un error, nosotros no podemos estar abrazados con China mientras China está clavándole no solamente a los mismos Estados Unidos un puñal, sino literalmente al mundo entero. Y cuando el presidente dijo que la situación de lo que ustedes conocen que está sucediendo y se regó por todo el mundo, que no puedo decir acá en el programa, empezó a suceder, la gente miró y dijo, este presidente está loco, ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, se le ocurre decir eso porque hay todo un panorama de circunstancias que están sucediendo en el mundo entero y que van empeorando en la medida en que los días van pasando. Y dígame usted, si en un solo año esta situación que nosotros hemos visto ha desembocado en todas las cosas que ha desembocado, ¿qué vamos a ver nosotros el año próximo, cuando comienza la imposición de la Agenda 21, entre otras cuantas agendas importantes para el mundo globalizado que se espera ver a partir del próximo año? Gloria a Dios. Y bueno, una vez visto este material que Aldi era parte del video que hicimos el miércoles pasado, y que entre tanto, porque en realidad, mis amados hermanos, durante todos estos días hemos estado enmarcando toda una nueva sección de programas, ¿verdad? Donde incluye, por supuesto, este primer programa del día de hoy, pero que es simplemente parte de una agenda de trabajo en la que estamos incluyendo una serie de ideas que vamos a traer para ustedes a nivel formativo cristiano, a nivel doctrinal, formación doctrinal, formación moral desde el punto de vista bíblico, predicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, no dejando a un lado, y creo que va a ser algo muy marcado durante todo este año, va a ser la parte evangelística. Queremos que la gente oiga del Evangelio, gente que no sabe de Cristo, gente que no ha escuchado nunca acerca del Señor, que puedan tener el mensaje, la predicación sencilla, la exposición de la verdad del Evangelio, que es lo que la Biblia enseña. Amén, un mensaje cristocéntrico. 100%. Para la salvación de las almas. Amén, 100%. Y bueno, volviendo al tema, durante estos 19 minutos que nosotros estamos permitiéndoles a ustedes de este programa del miércoles pasado, Aldi, se discuten cosas muy esenciales. Y ahorita vamos a ver un video, en unos segundos vamos a pedirle a producción, unos segunditos, ¿verdad? En este video se mencionan varias cosas importantes. Se menciona, número uno, estamos viviendo en una guerra fría, es decir, esta señora prácticamente habla de una nueva guerra fría. Ella dice algo que ahí me llama la atención. Ella dice, aunque no existe una amenaza existencial,
no existe una amenaza existencial. Permítame ser opuesto a ese planteamiento, ¿verdad? Simple y llanamente no estoy de acuerdo con ese planteamiento. ¿Por qué razón? Porque esto simplemente nos indica cómo está viendo Iberoamérica, el western, ¿verdad? En este sentido. Sí, el occidente. El occidente, cómo está viendo a China. Es decir, China ha sido vendida por el ideal de izquierda como un país inofensivo. Ellos no están buscando hacer mal a nadie, simple y llanamente están buscando hacer negocios. Pero ya va. Esperen un momentito. Yo creo que no somos tan inocentes como para nosotros dejar de ver un montón de realidades sumamente importantes. Y como decimos en Venezuela, y creernos ese cuento. Creernos ese cuento, exactamente. Fíjese usted. El ideal castrista, por ejemplo, dentro del contexto latinoamericano, yo creo que ha sido mal interpretado por mucha gente. Y si un líder es capaz de oprimir a su propio pueblo, como en el caso de Castro, ¿verdad? Si es capaz de oprimir a su propio pueblo, porque tuvo la oportunidad de oprimir a su pueblo, en el peor de los casos, si un líder tuviera esa misma oportunidad de aplicarla o expandirla hacia otras naciones del mundo, o en el peor de los casos, a nivel global, la pregunta es, ¿haría lo mismo? La respuesta es muy sencilla, sí, por supuesto que sí. O sea, en otras palabras, habría que ser... No había otra respuesta. Sí. Ahora, Xi Jinping ha sido menos opresor que Fidel Castro, no lo creo. Oiga, vean el material que está ampliamente expuesto en los medios de comunicación, en el media, ¿verdad? YouTube, todas estas plataformas, expuesto abiertamente de cómo hoy en día existen ciudades enteras en China que son campos de concentración, cómo la gente que logran escapar de este sistema están hablando abiertamente acerca de esto, cómo hay gente que está siendo perseguida en otras partes del mundo para tratar de acallarlos, para tratar de silenciarlos de una manera o de otra, cómo los periodistas chinos no pueden, oiga, hablar lo que ellos quieren, si son disidentes del sistema, por supuesto, hablar lo que ellos quieren hablar, porque simple y llanamente les está impedido legalmente, porque les es impuesto un sistema más allá de la voluntad de lo que ellos quieren ser o hacer. Entonces, ante esa realidad, las transacciones, las múltiples transacciones que se están haciendo a nivel mundial de diferentes países con China, la pregunta es, ¿qué van a traer como consecuencia? ¿Qué hay detrás de esto? Yo, no más ayer, estaba estudiando un poco acerca de cómo los chinos han, en este caso lo que llaman aquí en los Estados Unidos le llaman el CCP, ¿verdad? El Chinese Communist Party en inglés, ¿verdad? Entonces, que es el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Y por supuesto el representante es este líder llamado Xi Jinping. Ahora, ¿cómo ellos han robado literalmente durante décadas material militar de los Estados Unidos para la fabricación de aviones, de barcos, de bombarderos, etcétera, etcétera? Desde eso hasta el armamento que llevan los soldados chinos, literalmente son hurtos que China ha hecho a los Estados Unidos y a otros países con el objetivo de ellos imitar esos armamentos y ellos crecer militarmente en base
a ese hurto. Eso era lo que presentaba Donald Trump al principio de su presidencia, y que por supuesto al Estado profundo no le convenía que alguien como Donald Trump hablara de nada de esto. ¿Por qué razón? Porque China es sumamente importante para el nuevo orden mundial, porque China es el establecimiento de un Estado totalitario que puede ser replicado a nivel mundial, y nadie quiere que alguien como yo diga algo como eso, pero esa es la verdad. Esa es la situación. Es decir, toda esta mentalidad socialista, comunista, totalitaria, que nosotros estamos viendo a nivel mundial, que estamos viendo desde el mundo, mejor dicho, en diferentes puntos en el planeta, perdón, no son más que simples pruebas para tratar de observar qué es lo que realmente es funcional. Y por supuesto, que las grandes élites ya han hecho su idea, they have made their minds, como dicen en inglés, ¿verdad? Con respecto a lo que se supone que es funcional para un Estado totalitario a nivel mundial, y que en un año como este, es decir, señores, estamos en el 2021, se abrió el contexto de la Agenda 21, y que cada uno de nosotros tiene que estar consciente de esta realidad. Yo voy a hablar de esto durante todo este año, créanme, yo voy a estar hablando de todo esto. ¿Por qué razón? Porque yo tengo más de 15 años siendo burlado por gente que me decían que esto no iba a suceder, de que esto no iba a llegar, de que esto era imposible. Y ahora, estando nosotros en el año 2021, es imposible. Habría que, no sé, tener un cerebro de mosquito, será, para decir esto no está pasando. Hay que no tener el periódico en las manos, hay que no tener ver las noticias. Exactamente, las noticias a las manos. Señores, esto está en todas partes. Hoy en día, no, aquel hombre que dicen que es profeta, que esto, que aquello, está hablando acerca de esto, está loco. ¿Cómo se le ocurre? Eso es mentira. Bueno, por supuesto, hace 15 años era fácil decir que yo estaba loco. Hoy en día, yo creo que hay que llamar loco a alguien que simple y llanamente no se dé cuenta de estas cosas, porque las tenemos en nuestras propias narices. Aunque alguien dijo, si quieres que una persona no pueda leer lo que está en el papel, acércale el papel y pónselo en sus narices. De esa manera no lo va a poder leer. Y creo que es lo que le está pasando mucho a esta sociedad de nuestro tiempo, que tiene la realidad tan cerca de sus narices que definitivamente nos cuesta leerla. Y Aldi, parte de lo que está sucediendo lo expone esta persona en este video. Me gustaría que lo viéramos unos segundos. Vamos a ver ese video. Y hay muchos que dicen, esto no es una guerra fría al estilo de la que tenía Estados Unidos con la ex Unión Soviética, porque no hay una amenaza existencial entre ambas. Claro. ¿Cuál era la amenaza en aquel momento? La destrucción nuclear y la disuasión mutua a través de la amenaza de destrucción nuclear. Eso hoy no existe. Pero hay una construcción de la tensión que desde hace unos 4 o 5 años no cede y está dejando al mundo básicamente en vilo, precisamente por la relación entre las dos grandes potencias. Entre ambas comparten el 40% de la economía global, representan casi la mitad de la economía global. Casi la mitad de la economía global. Mirá qué importante que nos marques esto. Imagínate si nosotros, incluso la Argentina, con su estado más marginal hoy por el estado de su economía, por la pandemia, no va a estar tan bien condicionada por esta nueva Guerra Fría, sin las características de la Guerra Fría con la Unión Soviética, pero con un futuro que probablemente vaya a condicionar al mundo como ya lo hizo la otra Guerra Fría. Que la semana pasada mandó 2 grandes portaaviones militares al mar del sur de China y están ahí. La tensión por ese tema, te diría, junto con la decisión de cerrar el consulado en Houston hoy, es lo que más preocupa, y te diría, es el otro tema al que estar atento en el mundo en lo que resta del año, además de la paz. Bueno, ustedes escucharon ahí el planteamiento. Lo que a mí me llama la atención desde el punto de vista de estas personas que están haciendo su trabajo, muy buen trabajo, por cierto, no estoy tratando de minorizar el trabajo que ellos están haciendo, pero me llama la atención justamente
el que se presente el hecho de que no existe una amenaza existencial dentro de todo lo que está sucediendo. Y yo dije, yo definitivamente yo estoy en desacuerdo con ese planteamiento. ¿Cuál es la razón? La razón es porque desde mi punto de vista, si ha habido una amenaza existencial durante las últimas 4 décadas, seria, en el contexto de una posible guerra, bien sea desde el contexto de una guerra proxy o de una confrontación militar directa entre potencias, que bien puede suceder en cualquier momento, ha sido justamente este momento de la historia. Ahora, yo no sé si es que la reportera no está tomando en cuenta ciertos puntos de vista o si es el background que yo tengo en relación a la parte teológica, ¿verdad? Es decir, ese conocimiento de la teología definitivamente me lleva a mí a pensar que en la medida en que más cerca nosotros estamos de ciertos acontecimientos bíblicos, más grave, más seria, más fuerte es la amenaza existencial por parte de todo lo que está aconteciendo, no solamente contra una nación como Estados Unidos, o no solamente por parte de 2 grandes potencias, en este caso China y Estados Unidos. Si queremos agregar más, hay que agregar a Irán en esta lista, porque definitivamente Irán representa un problema ahora mismo para los Estados Unidos. Pero permítame irme más allá. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, la cantidad de gente que empieza a morir en cierto punto de la semana 70 de Daniel es exuberantemente gigantesca. Así que nosotros estamos ahora mismo más cerca que nunca del contexto de una genuina amenaza existencial. Y lo que nosotros estamos viviendo con China en este momento no puede ser considerado una excepción en este particular. Señoras y señores, China no está jugando, créanme. Este caballero Xi Jinping no está jugando. Estados Unidos no está jugando con lo que está pasando. Hay que observar a nivel de presentación de realidad. Donald Trump ha sido el único presidente que no ha tenido una guerra como tal, ¿verdad? No ha ido a la guerra como tal. Sin embargo, este presidente ha demostrado de que si él va a ir a la guerra, es decir, si va a haber una guerra bajo el contexto de una presidencia de Donald Trump, que todavía estamos en espera de qué es lo que va a suceder el día 6 de enero, ¿verdad? Si fuéramos a una guerra bajo el contexto de una presidencia de Donald Trump, señoras y señores, esto sería algo que estallaría en un momento. Créanme que no va a haber demasiada bulla al respecto, porque este es un hombre que no dice qué es lo que va a hacer en ese particular sentido. Todo lo contrario, él mismo se lo dijo a Hillary Clinton: tú dices todo lo que vas a hacer, por lo tanto tú no vas a hacer nada. Se lo dijo en una de las contiendas que tuvo con Hillary Clinton, en uno de estos debates. Entonces, no creo yo que va a haber demasiada bulla por parte de Estados Unidos en ese particular. Alguien dijo: perro que ladra no muerde. Entonces parece que este presidente tiene ese concepto metido en su cabeza y no le gusta ladrar demasiado en ese particular, ¿verdad? Sino que le gusta actuar. Fue lo que hizo con Soleimani, fue lo que hizo con este otro caballero que era el científico principal en Irán, en la fabricación de material nuclear o tecnología nuclear. Y ahora, ante esta posible situación con China, se observa un silencio sepulcral por parte de este presidente. Incluso han habido generales internamente dentro de los Estados Unidos que han hecho referencias abiertas al respecto y el presidente no ha dicho absolutamente nada. Sí es cierto, y hay que decirlo, ha habido un vacío de poder notorio
dentro del contexto del país durante este año. Claro, todo en vista a la transición que se está esperando, estamos en una transición, que se está esperando una decisión precisamente esta semana. Exactamente, sí. Que vaya a ocurrir. Que esto bien pudiera ser un cambio radical de ideales, un cambio radical de esquema social, ojalá que no sea así. Pero lo que estamos nosotros viendo ahora mismo en el contexto del país no suena bien. Es decir, ahora mismo la situación es bastante delicada. Y bajo este contexto, pensar, Aldi, lo que está sucediendo ahora mismo, hay gente que está viendo lo que está pasando con China, por ejemplo, y están colocando videos en internet donde le dicen a la gente, Estados Unidos acaba de mandar no sé cuántos bombarderos a China, Estados Unidos acaba de mandar tal y tal y tal barcos al área del sur de China, y cuando uno va a revisar la noticia, es lo que aquí llaman fake news. No es verdad, no es real. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está pasando eso? ¿No será que la gente se está dando cuenta de que esa es parte de la fuerte preocupación que existe a nivel de la sociedad norteamericana en este momento, de aquellos que están pendientes de lo que está sucediendo y quieren justamente vender la noticia para tratar de, en base a ese amarillismo, por supuesto, ellos tener su cierta ganancia en base a eso? A mí me preocupa el trasfondo. Voy a dejar a un lado porque no me interesa el comentario ahora mismo, ¿verdad? Pero en realidad el trasfondo de la razón por la cual ellos están haciendo eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Ahora, yo creo que el momento es sumamente delicado y que este es un momento de observancia. ¿Por qué? Porque hay historia, lo dijimos ya en uno de nuestros programas pasados, hay historia. Pearl Harbor es una historia que no queremos que se repita en el país. Cuando Dios nos habla de una situación como esa, yo lo tomo desde el punto de vista, Dios quiere que oremos para que algo como esto definitivamente no ocurra en la nación, porque algo así sería una gran desgracia para nuestro país. Sí, señor. Bueno, hay detrás de todo esto, hay todo un esquema por el cual nosotros necesitamos orar, por el cual la iglesia del Señor Jesucristo necesita orar, necesita clamar, necesita interceder. Oiga, porque estamos observando, estamos viendo un riesgo que es real. Esto no es amarillismo. Yo estoy tratando de ser lo más ecuánime posible, de tal manera de no conducir a las personas que nos ven, que ven nuestros programas constantemente, a un terreno falso donde cualquiera pudiera echar 3 galones de agua y ver cómo se evaporan rápidamente, porque simple y llanamente no son reales. No, yo creo que esta situación es una amenaza genuina y una amenaza que en cualquier momento pudiera convertirse en un problema serio. Serio. La izquierda en este país no solamente quiere establecer un mayor nexo, lazos con China, sino replicar el contexto del gobierno comunista chino bajo un esquema un tanto diferente, pero bajo un mismo estilo totalitario, impositivo, dentro de los Estados Unidos. Esa es la razón por la fuerte guerra que hay ahora mismo. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Donald Trump este tipo está loco, este tipo está vendiendo esto como parte de su campaña política. Pero señoras y señores, déjenme decirle esto. Observe el análisis de gente seria, de la derecha norteamericana, y usted se va a dar cuenta de que esto no es cuestión de deep state, esto no es cuestión de estado profundo, ¿verdad? Esto no es cuestión
de un sector del partido. Esto es cuestión de un problema marcado que hay dentro de la nación. Cuando un personaje como Bernie Sanders, acá dentro de los Estados Unidos, hace planteamientos socialistas abiertos y es respaldado por cierto sector, perdón, de cubanos y de venezolanos, a mí me preocupa eso, ¿sabes? A mí me preocupa eso profundamente. ¿Por qué razón? Porque conozco el contexto de lo que significa la realidad de Cuba y la realidad de Venezuela. Y créame, no queremos ver algo como eso acá dentro de los Estados Unidos. Yo escuchaba hace unos días atrás, escuchaba una discusión de dos personajes con respecto a la participación, esto déjeme decirle, uno le provoca taparse la cara, de los venezolanos en contra de la derecha norteamericana, y parte de las conclusiones planteadas eran: esto es absolutamente increíble, impresionante. ¿Cómo es que un sector, un grupo de gente sale huyendo de un país producto de un ideal que ha asesinado a una sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, valga la redundancia, desde el punto de vista de desarrollo, ¿verdad?, de la sociedad como tal, desde el punto de vista de las oportunidades de toda una generación, que ha castrado las oportunidades de una generación, y que haya gente que salga corriendo de ese país y después, cuando lleguen a otro país X, en este caso los Estados Unidos, van a apoyar también al mismo esquema social que destruyó su nación y que ahora se plantea dentro de ese otro país. Eso no tiene sentido en lo absoluto, en lo absoluto. Por supuesto que una declaración como esta va a traer gente que va a decir: oh, pero esto, oh, pero aquello. Nos van a decir 2 o 3 malas palabras allí en los comentarios. Bueno, para ser sincero, a mí no me importa. Es decir, el que una persona difiera de lo que yo estoy diciendo en este particular, no me importa. Simple y llanamente yo cierro mis oídos a un comentario, Aldi, que lo que está haciendo es destruir la imagen de la nación venezolana, que ya está bastante pisoteada a nivel mundial en un momento como este, por causa de personajes que han sido destructivos por más de 20 años en nuestra nación, y que se han consumido para ellos solos. Es decir, ellos agarraron esto, este es su campo de lentejas. El que conozca la Biblia sabe a lo que me estoy refiriendo. Este es su campito de lentejas, y ellos, eso es lo que ellos quieren, y se acabó. Y ellos agarran, roban, quitan, dañan, matan, ponen a un lado, no les importa absolutamente nada, y el venezolano pues tiene que quedarse calladito la boca. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Pero lo peor de lo peor es que haya gente que, habiendo vivido, sea de cualquier país, una situación como esa en su propia nación de origen, y después vaya a venir a los Estados Unidos y vaya a apoyar un sistema como este, por amor a Jesucristo. Eso es hipocresía. ¿Cómo vas? Eso es hipocresía, definitivamente. ¿Ah? ¿O será que les gusta mucho ese sistema y salieron por otra causa y después vinieron aquí y dijeron otra cosa? No sé porque yo no los conozco, pero de cualquier manera, pues eso hace pensar mucho a uno, Aldi, porque el ciudadano común, el ciudadano que ha vivido lo que ha vivido en Venezuela y que ha tenido que salir por el hambre, por la miseria, por el maltrato, no me va a decir a mí que va a estar apoyando esta sinvergüenzura en otras naciones del mundo. Él sabe de dónde viene, uno sabe de dónde viene. Óigame, mi amado hermano. Así que ante una realidad como esa, a mí me llama la atención. ¿Y será que esta gente no son lo que dicen ser? Bueno, eso le tocará a los elementos de seguridad del Estado aquí dentro de los Estados Unidos, de ver quién es esa gente, porque aquí eso llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención, definitivamente. Y yo creo que a los venezolanos que nos están viendo les llama también la atención, porque eso es una incoherencia exageradamente brutal. Es más, no hay palabras para eso, para describir una situación como esa. Sí, señor. Ahora, en nuestro tema con respecto a China,
Pues la situación ahora mismo dentro del contexto de los Estados Unidos es que la izquierda pareciera querer replicar eso. ¿Ok? Esa es parte de la contienda y esa es una de las razones por las cuales muchos sectores internamente dentro de los Estados Unidos, esto para los que no entienden por qué es cierto lenguaje, están diciendo, esto es una lucha entre el bien y el mal. Cuando nosotros lo decimos espiritualmente hablando, claro, ¿verdad? Con respecto al país. Pero estos sectores del país que, vamos a decir, van a la lucha social en pro o en contra de lo que está sucediendo ahora mismo, es producto de que ellos están viendo como un gran riesgo las propuestas actuales de la izquierda, la están viendo como una izquierda radicalizada y la están viendo como un grave peligro, sobre todo si Joe Biden hace lo que ha dicho durante los últimos días, de que él va a restablecer relaciones con China, por supuesto, ante todas las acusaciones que hay ahora mismo en relación a él y a su hijo, ¿verdad? Que lo incluye no solamente al hijo, lo incluye a él también, ¿verdad? Y que ante tales acusaciones, pues la derecha dice, no nos marca demasiado el hecho de que él diga esto porque es obvio de que él va a volver a esas relaciones. Es obvio de que él va a, aquí le llaman pack the courts. Eso es añadir un grupo de personas a la Corte Suprema de Justicia, toda la situación legal que eso va a ocasionar, todo el desastre legal que va a ocasionar el reconocimiento de ciertas áreas del país como nuevos estados. Es decir, hay toda una cantidad de situaciones que a China le conviene, por eso los chinos están haciendo fiesta ahorita. Sí. A China le conviene que todo esto suceda dentro de los Estados Unidos, porque esto es, yo no sé cómo se dirá en chino, la fiesta continúa, pero en chino lo deben estar diciendo ahora mismo. Sí. Así que esto pues hay que prestarle bastante atención, sobre todo la Iglesia de Jesucristo en oración. Iglesia, déjeme decirle algo. Sí, Señor. Nuestros hermanos en Cristo están siendo perseguidos en China ahora mismo. Muchos de ellos están huyendo de un régimen que los persigue por causa de su fe. La pregunta es, ¿queremos que eso venga acá a los Estados Unidos? Déjeme decirle que nosotros podríamos estar a punto de vivir algo como eso. Sinceramente, sí, señor. Sí, señor. Así que, Aldi, esto debe ser motivo de oración. Alguien me hizo la mención, oh, pastor, usted debería apoyar directamente a Trump. Hey, yo no soy trumpista. Yo no voy en pro de un partido político. Mi mentalidad o nuestra mentalidad, Aldi, aquí en este programa, no es presentar una nación trumpista. Esto no es cuestión del ideal del señor Donald Trump. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, Aldi, acá, es que Trump no es un Mesías. Claro. Cuidado, cuidado. Las naciones que han cometido ese error, y lo hemos visto en naciones, sí. Las naciones que han cometido ese error, que la Iglesia de Jesucristo ha cometido ese error de irse por esa vía, sí. no han salido bien de allí. Sí. Oiga, Trump no es un Mesías. Trump ha sido una pequeña brecha que Dios, el Dios del cielo, que conoce los tiempos, que conoce las naciones y al cual nosotros oramos y clamamos por cada nación del mundo, como lo hace usted por su nación, como lo hacemos nosotros por la nuestra, oiga, o como lo hacemos en un sentido general por todas las naciones del mundo. Él ha sido una brecha, un momento dentro de la historia, oiga, muy importante a nivel de concepto, pero que nosotros estamos absolutamente claros de lo que tenemos proféticamente adelante. Así que no vamos en pro de Trump, no vamos en pro de cualquier otro personaje. Simple y llanamente analizamos ideales y tenemos 4 deditos de frente que Dios nos dio para analizar este tipo de cosas y estar claros y entender por qué es indispensable clamar por la paz de nuestra nación. La Biblia da la respuesta inmediatamente, porque en su paz tendréis vosotros
paz. Exactamente. Así que allí está. Una iglesia que no entiende el panorama completo, el cuadro completo del el panorama de la nación a donde está, si no la entiende no va a saber cómo orar. Sí, señor. Aldi, e incluso puede caer en el riesgo de terminar apoyando cosas que van en contra de Dios, Sí, en contra de la Biblia. Georgia, que ahora de mismo. hecho ya ha pasado, ya ha sucedido. Ujú. Muchos cristianos que apoyan todo este Bueno, ideal Aldi, liberal. ¿cuánta gente de la iglesia se fueron a favor de Hitler en el tiempo de Hitler? Sí, señor. Porque Hitler tenía el carisma para convencer a muchos. Esto no se trata, señoras y señores, a mí no me interesa el carisma. Con todo el respeto a el presidente de los Estados Unidos, esto no se trata de cuestión de su carisma. Hay ideales que están muy por encima de una persona, Claro. muy por encima de un partido, muy por encima incluso de la realidad de una nación como tal. Y esos ideales son inquebrantables y son los ideales de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros respaldamos. Amén. Y eso es por ahí es por donde nosotros nos vamos, no por otro lado. Amén. Así que este señor no me venga a decir, número uno, no me venga a decir no ha cometido errores, porque por amor a Jesucristo, ¿quién no tiene vista para ver los errores que han habido durante 4 años? Sí los han habido y son obvios, ¿verdad? Y aparte de eso, no me venga a decir, no, es que este señor es un Mesías, este es el grande de los grandes. No, tampoco. Oiga, estamos claros en relación a por qué estamos orando de la manera en la que nosotros estamos orando. Al fin del día, Aldi, al fin del día, el Señor nos lo dijo en una ocasión, Sí, señor. todos sirven a un mismo Señor. Todos sirven al mismo Señor. Así que nosotros no vamos detrás de ninguno. Nosotros vamos detrás de los ideales de las Sagradas Escrituras y eso es lo que nosotros respaldamos, eso es lo que nosotros apoyamos. Vamos detrás del plan de Dios. Exactamente. Amén. Así que, pues Aldi, hay otro video que queremos ver y nos gustaría plantearlo ahora mismo, así que nos gustaría ver ese nuevo video. China respondió a los Estados Unidos y ordenó el cierre del Consulado General estadounidense en la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, como una medida en respuesta a la acción similar tomada por Washington contra el consulado chino en la ciudad de Houston, una situación que debemos decir exacerba aún más las tensiones entre las... Ok, pues ustedes tienen allí, más o menos, permítanme ponerle la situación en perspectiva. 22 de julio del año pasado, Estados Unidos cierra el consulado chino en Texas. 2 días más tarde, los chinos cierran el consulado norteamericano en Chengdu, en el sur de China. Y todo esto aumenta las tensiones que ya desde principio de años ha habido, ¿verdad? Por supuesto, todos sabemos la situación de Hong Kong, todos sabemos la situación de Taiwán, todos sabemos la situación de las islas que China ha estado creando y las tensiones que eso ha generado varias veces. Aviones chinos han tenido que repeler la entrada de aviones norteamericanos. Norteamérica reclama que esa área del mar del sur de China son aguas internacionales. China dice no son aguas internacionales, son nuestras y nosotros tenemos el derecho de hacer allí lo que se nos venga en gana. Literalmente eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, todo esto son tensiones dentro de un contexto que yo quiero, hermano, que usted pueda observar. ¿Cuál es el ideal de China? ¿Qué está diciendo China con toda esta mentalidad expuesta? Bueno, ellos están diciendo, nosotros nos vamos a expandir por el mundo entero. Nosotros no es que amamos al mundo, nosotros vamos a ser los dueños del mundo. Nosotros vamos a desarrollar la economía que va a dominar al mundo. Nosotros vamos a desarrollar el sistema político que va a dominar al mundo. Es decir, en otras palabras, esta mentalidad expansionista es absorbida con toda la fuerza por el nuevo orden mundial. ¿Por qué?
porque los chinos, dentro de la fuerza aplicada a nivel de dominio económico, a nivel de dominio social, expuesto por el régimen comunista chino, le está diciendo al nuevo orden mundial: se puede hacer algo como esto bajo el contexto que China ha aprobado que es factible, se puede llevar a cabo a nivel mundial. Y es por eso que algunos de los líderes del nuevo orden mundial, algunos de los grandes multimillonarios, en entrevistas públicas han dicho: China tiene que ser parte del contexto del nuevo orden mundial. ¿Por qué razón? Porque ha sido el elemento modelo que le dice al nuevo orden mundial: todo esto es aplicable, todo esto es real, todo esto es factible. Cuando la sociedad del mundo observa a China como un panda inofensivo que no va a hacer nada, no nos es un problema, no existe un problema existencial, un peligro, un riesgo existencial para el mundo, es que a Estados Unidos le gusta hacer mucha bulla porque ellos son los policías del mundo. Cuando la gente está viendo eso, están, oiga, quitándole el elemento categorizante de quién es China ahora mismo en este momento de la historia. ¿Dónde está en realidad el factor a estudiar? Y por supuesto, Aldi, que los medios de comunicación de izquierda a nivel del mundo entero, que son la gran mayoría, por cierto, oiga, todos esos medios de comunicación van en contra de cualquier ideal que tenga que ver con la derecha y lo van a golpear seriamente. Oiga, seriamente van a golpear el ideal de derecha, y si se levanta un líder de derecha en cualquier parte del mundo, por supuesto que lo van a atacar, y se ha demostrado aquí en los Estados Unidos, se ha demostrado. Trump prácticamente no ha podido gobernar con libertad. ¿Por qué razón? Porque tiene la izquierda montada en el, decimos en pleno español, en el pescuezo, en el cuello, me refiero más educadamente, ¿verdad? Tiene a la izquierda montada arriba en el cuello y no hay prácticamente nada que hacer. Sin embargo, las acciones han sido bastante rotundas, bastante contundentes, como por ejemplo agarrar de Tel Aviv la embajada norteamericana y moverla a Jerusalén. Todo eso está diciendo mucho en relación a ideales, en relación a pensamientos, en relación a posturas, y todo eso es muy importante que nosotros lo estemos observando. Fíjense, yo quiero que ustedes vean este video y quiero que ustedes observen tanto la actitud como el lenguaje. Vamos a ver este video de CNN rápidamente. A ver, hace apenas unas horas el Pentágono confirma que Irán lanzó más de una docena de misiles en contra de bases militares en Irak que alojan tropas estadounidenses. Estados Unidos no ha confirmado, y esto es muy importante, no ha confirmado bajas, se lo digo, hasta este momento, de soldados estadounidenses basados ahí precisamente en Irak. Esto en una aparente, o más que aparente diría yo, clara represalia por el ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses la semana pasada que mató al general de la Guardia Revolucionaria iraní Qasem Soleimani en Bagdad. La televisora iraní Fars News mostró imágenes de lo que se cree fue el momento del ataque y que, de acuerdo con la televisora, fue orquestado por la Guardia Revolucionaria. Fuentes en Irak han dicho a CNN que hay víctimas, pero, le repito y subrayo, se desconoce si se trata de heridos o muertos estadounidenses o iraquíes. No obstante, las autoridades en Estados Unidos han dicho que, aunque continúan evaluando los daños, por ahora no tienen conocimiento de que algún militar estadounidense haya perdido la vida. El presidente Trump, como le dije, ya ha sido notificado. Esta noche se reunió en la Casa Blanca con el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa
Mark Esper. Trump, que ha prometido represalia ante cualquier agresión de Irán, justificó la muerte de Soleimani como un intento para reducir las tensiones con Irán, alegando que Soleimani preparaba ataques contra Estados Unidos. Sin embargo, expertos y políticos estadounidenses que critican esta decisión de Trump advierten que la muerte de Soleimani podría poner a Estados Unidos a las puertas de una guerra, sobre todo con lo que ha ocurrido. Lo resumo así. Para Trump, todo está bien. So far, so good. Eso es lo que dice el presidente de los Estados Unidos en Twitter. Bueno, yo espero que ustedes estén observando no solamente el lenguaje, sino la forma, el planteamiento como tal. ¿Qué es lo que un canal televisivo, por ejemplo, en este caso como CNN, espera que una nación como Estados Unidos haga con respecto a un personaje como Soleimani, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay todo un trasfondo de circunstancias, y para nosotros como pastores es una posición bastante difícil, porque se trata de hablar de muerte, ¿verdad? En este caso del asesinato de X persona, ¿verdad? Es un ser humano, ¿verdad? Y entonces para nosotros es una posición bastante difícil el análisis del asunto. Así que hay que tratar de observar la posición de ambos países, la realidad del personaje de quien nosotros estamos hablando, que es un personaje que ha causado la muerte de miles y miles de personas. Es un personaje que estaba de acuerdo a la inteligencia militar norteamericana, estaba planificando nuevos ataques en contra de Estados Unidos, en contra de intereses norteamericanos y por supuesto de norteamericanos como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el país en ese particular? ¿Qué hace la nación? Se hace de la vista gorda ante la realidad de lo que se está viviendo, o ejecuta una acción. Bueno, el presidente tomó la decisión de ejecutar una acción, ¿verdad? Y en este caso, Fernando del Rincón, ¿verdad? Que es un periodista, por cierto, muy conocido y que hace muy buen trabajo en muchas cosas, ¿verdad? Utiliza la expresión dicha por el presidente como para decir, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este loco? Como más o menos ese es el esquema que se observa en el planteamiento de él cuando él refiere en su resumen diciendo, para el presidente, everything here is so far so good. Hablando acerca de lo que dijo el presidente. Dice el presidente, para él, so far so good. Por ahora todo está bien. Entonces, pero resulta ser, en las mismas imágenes planteadas por CNN, esas bombas que están cayendo allá pudieron haber causado la muerte de una gran cantidad de personas. Y aunque dentro del contexto de la guerra es duro hablar de la muerte, es duro hablar de la realidad de lo que ocurre, oiga, en una nación, en un país, en un lugar, en un sector donde cae una bomba como esta, y la desgracia, el dolor de una familia, independientemente de dónde sea esa familia, moralmente hablando, sería terrible decir lo contrario, pues ellos no lo dicen con respecto a Irán, pero sí lo dicen con respecto a Estados Unidos. Entonces, es decir, esa doble moral en el asunto es la que a mí me preocupa, y me hace pensar, ¿qué pasa con la izquierda? Es decir, ¿qué pasa con el ideal de esta gente que parece que tiene que ser expuesto a costa de lo que sea? Literalmente a costa de lo que sea. En este caso, de las posibles vidas que pudieron perderse por parte de Estados Unidos en esa base de Irak que fue atacada por misiles iraníes,
y que pudo haber causado la muerte de un buen grupo de personas allí. Bueno, el desenlace todos lo sabemos, es historia. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos hacemos es, y Aldi, creo que la pregunta es sumamente válida. Voy a decir por qué. ¿Hasta qué punto esta misma situación, que es un problema con China ahora mismo, de igual manera es un problema latente, tendiente a empeorar con Irán, no tendiente a mejorar? Es decir, si usted cree que la situación con Irán tiene la tendencia a mejoras, las entre comillas mejoras, por ejemplo la planteada por el señor Obama, ¿es realmente lo que una nación busca? Te voy a dar dinero para ver si no me haces algo malo. No, pero vamos a preparar una bomba nuclear que en cualquier momento te va a caer en la cabeza. No te preocupes, porque por lo menos ya para ese momento a lo mejor yo no soy presidente. Cóntrale. ¿Y el país qué? Sí. ¿Y la nación qué? ¿El pueblo qué? ¿Y el pueblo, la gente, las personas qué? No, yo voy a quedar bien políticamente, pero el pueblo que se muera. Oye, yo no creo que esa es una política que nosotros deberíamos respaldar. Ahora, ante la realidad de lo que hoy nosotros estamos viviendo, porque esa política ya no existe, ese planteamiento no existe, esas leyes firmadas ya no existen, todas han sido puestas a un lado. El señor Biden dice, vamos a volver a ellas. Uf, fácil. Entonces el país va a tener que decir, sí, volvamos a todas esas políticas que lo que han hecho es destruirnos y ponernos en un mayor peligro, en un mayor riesgo. Yo no sé hasta qué punto, óigame bien, usted y yo quisiéramos que algo así suceda. Bueno, como nosotros no queremos que algo así suceda, y nuestra labor como iglesia de Jesucristo no es irnos a las calles a gritar con pancartas. Nuestra labor, ¿cuál es? Nuestra labor es entender todas estas cosas para nosotros orar por ellas. Comprender el momento histórico es clave para nosotros poder orar de acuerdo al momento que nosotros estamos viviendo. Ahora, yo no somos de ese estilo, es decir, la controversia, crear controversia, honestamente no es mi estilo. No estoy presentando esto para decir estos son malos reporteros, han hecho un trabajo excelente, son excelentes reporteros. Y ahora, sin embargo, no estoy de acuerdo con el planteamiento de ciertas cosas, pero eso no significa de que nosotros estamos tratando de golpear a ellos en el trabajo excelente que hacen en muchas cosas también, que han hecho definitivamente excelentemente. Pero esto es algo mucho más delicado de lo que a veces dicen las palabras en un reportaje X. Así que, Aldi, yo creo que es válido, definitivamente, el preocuparnos por una situación como la que estamos viviendo, por ejemplo, con Irán, ¿verdad? Hay programas iraníes en español, excelentes programas, excelentes desde el punto de vista histórico, pero izquierdistas 100% desde el punto de vista de postura política, y que muchos cristianos están viendo, y yo lo sé porque en referencia, hablando con pastores, me doy cuenta que están viendo esto. El problema es hasta qué punto estoy viendo algo como eso y lo estoy comiendo, lo estoy digiriendo, pero a favor del asunto. Esto, déjeme decirle, yo a veces me sorprendo incluso con las cosas que yo escucho. Iglesia, hacia dónde dirigimos nuestra oración es producto de dónde está ubicado también nuestro corazón. Sí, oiga bien, de la posición, Aldi, que nosotros tengamos aquí y aquí. Es decir, moralmente nosotros de verdad apoyamos lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la Biblia, y hacia dónde vamos, en el sentido de nuestra oración. Recuérdese, hermano mío, usted y yo no somos políticos, nosotros somos cristianos, y nosotros vamos detrás de algo en oración, en entendimiento, en comprensión de la realidad. Mi trabajo, yo como pastor, ¿verdad? Y como teólogo en este caso, mi trabajo es simple y llanamente exponer la realidad como lo vengo haciendo durante más de 20 años acá en el país, más de 35 años en total en nuestro ministerio. Casi 40. ¿Verdad? Sí, señor, predicando el Evangelio de Jesucristo, llevando la palabra del Señor, enseñando acerca de estas cosas en diferentes institutos bíblicos, en diferentes universidades bíblicas, y llevando la verdad como algo esencial que la iglesia necesita entender
para poder enfocarse y poder interpretar bien un momento histórico como este, tan delicado como este. Gloria al Señor. Vamos a este corte y volvemos en unos segundos con ustedes. Hay dos o tres cositas más que nos gustaría presentarles antes de orar. Y pues justamente tiene que ver con la mentalidad que peligrosamente se está planteando en cualquier cantidad de países de habla hispana, donde se presenta a China como una gran superpotencia. Hay personas que no entienden la diferencia entre lo que es una potencia y lo que es una superpotencia. Es decir, hasta el día de hoy se habla de los Estados Unidos como la gran superpotencia del mundo. Eso en base a la cantidad de bombas nucleares, la capacidad militar, el avance tecnológico dentro de las capacidades militares. Eso incluye, por supuesto, el sentido económico, la capacidad económica. Incluye los aliados de esas naciones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Incluye la capacidad de dominio geopolítico que tenga esa nación. Estados Unidos definitivamente tiene una capacidad geopolítica impresionante. Aparte de eso, a nivel de los aliados de los Estados Unidos, el desarrollo o la capacidad bélica es abrumadora. Hasta el día de hoy, Estados Unidos ha sido llamado la gran superpotencia del mundo. Sin embargo, DW, que es una agencia de noticias, presenta a China al nivel de los Estados Unidos y llama tanto a China como a los Estados Unidos las dos grandes superpotencias del mundo. Es probable que en el video que ustedes están viendo, es probable que aparezca escrito. Creo que lo pasé correctamente, espero que sí. Pero el planteamiento que ellos están haciendo ante la posibilidad de una guerra entre ambas naciones, producto del problema que hay con Taiwán, producto de la situación con Hong Kong, producto de todo lo que está sucediendo ahora mismo, y las posibilidades tan serias de una confrontación bélica entre ambas naciones. Ellos utilizan la frase, dicen, estas dos grandes superpotencias, es decir, ellos están igualando a China. Sí. A nivel de la persona común que no conoce este tipo de lenguaje, pasa por encima. Pero mi pregunta es, ¿será que se está preparando a la gente para que vean a China a ese nivel? Porque yo no veo mucho la presentación, por ejemplo, del gran problema económico que tiene China ahora mismo. Yo no veo que nadie habla de eso. Dos o tres periodistas mexicanos los he escuchado hablando acerca de esa situación y hablando, por cierto, muy exponiendo la realidad muy abiertamente, cosa que es rara porque no veo a nadie hablando acerca
de ese tema. En el siguiente video, Estados Unidos, si se quiere, muestra el poderío bélico que Estados Unidos tiene, por supuesto, a veces incluso de armamentos que no sabe nadie que Estados Unidos lo tiene. Yo no estoy tratando con esto de exaltar a los Estados Unidos, y ahorita les voy a mostrar que de verdad no estoy tratando de exaltar a los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado con esta situación, porque hay bases que pudieran ser peligrosas para los Estados Unidos. Me gustaría ver ese otro video. Le pido a producción que por favor lo coloquen allí rápidamente. James Fennell, former intelligence chief of the U.S. Pacific Fleet, challenges the conventional wisdom that the U.S. military is unsurpassed by any force on this planet, while acknowledging that the Chinese military has strategic vulnerabilities. He warns that the U.S. might go to war with China over Taiwan in the next 30 years, not adequately prepared and not confident to win. What needs to be done, and is the current administration addressing these challenges? My interview with Fennell at a critical time when America becomes increasingly wary about China's global ambition. You know, in the U.S. 7th Fleet, there's roughly about 25, 27 destroyers operational in the Western Pacific, U.S. Navy. The same quality? And their quality is higher. So I just want to be clear on this. Even if the U.S. is full will to protect Taiwan, the U.S. might not have the military might to do so. I believe that is an open question as of today. What's the possibility of the U.S. and China go to war in the next 30 years? It's very high in my opinion. Sí, en este video observamos a James Fennell. Él es ex jefe del Pacific Fleet de los Estados Unidos, un hombre con un conocimiento dentro del área militar, específicamente de esa área del mundo, extraordinario. Y escucharlo hablar y exponer con todo un conocimiento de base lo que él está exponiendo es increíble. Ahora, parte de lo que él asevera es que existen grandes debilidades por parte de los Estados Unidos a la hora de una contienda con China en el mar del sur de China. Existirían una gran cantidad de desventajas por parte de los Estados Unidos que definitivamente serían algo serio a la hora de una confrontación bélica. Todo esto trae preocupación. ¿Por qué razón? Por palabras que Dios nos ha dado con respecto a los Estados Unidos, con respecto a una guerra que se aproxima. Estados Unidos va a entrar prontamente en una guerra, el Señor lo ha mostrado, el Señor lo ha dicho. El contexto de esta guerra no le va a ser favorable a los Estados Unidos. Y si como en el tiempo del pasado las naciones le prestaran atención a los profetas de Dios, que Dios les ha mostrado cosas que ni siquiera la gente las ve venir literalmente, y dice, oye, pero espérate, esta gente no solamente vio venir, sino que describió lo que venía cuando ellos no saben nada, porque Aldi, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no tenemos ningún otro contexto que no sea el de ser simples pastores de una sencilla iglesia, y como nosotros muchos otros hombres de Dios en el país a quienes Dios les ha hablado, pero no estamos en los tiempos bíblicos. La gente no presta atención a lo que Dios dice en este particular de cosas, y lamentablemente lo que Dios habla a las naciones muchas veces es pasado por alto. Es que la gente no considera a Dios en sus caminos, entonces cuando Dios habla, por supuesto, para ellos no va a ser importante. Definitivamente. Lo que Dios hable. Y ahí estamos hablando de la izquierda y estamos hablando, por supuesto, ¿verdad? La izquierda no tiene nada que ver con la iglesia ni con Dios ni nada de esto, pero incluso la derecha, ¿verdad? Tiene esa fragilidad dentro de su esquema de gobierno, porque la derecha, y cuidado, no estoy hablando de una derecha cristiana. No. Estamos hablando de ideales de derecha, ciertamente, pero yo no estoy diciendo en ningún momento que sean un montón de cristianos, siervos de Dios,
o gente de Dios, o que si nosotros nos vamos por la vía de la derecha, vamos a vivir en el jardín del Edén nuevamente. Mis amados hermanos, yo creo que estamos más maduritos que todo eso, ¿verdad que sí? El detalle realmente es que ante la situación que Dios plantea, todo esto huele a guerra. Sí. Huele a que algo terrible se avecina. Se sienten los vientos de guerra. Sí, Señor. Antes de nuestro análisis vino la revelación de Dios. Amén. Es decir, ¿cuál es mi interés en analizar algo como esto? ¿Qué me induce a analizar este tipo de cosas? No por un año, no por 2 años. Yo tengo muchísimos años detrás de todo esto. ¿Qué me induce a mí justamente a llevar una secuencia de eventos, de cosas, hacer una relación entre lo que está pasando y el mundo espiritual o algo que tiene que ver específicamente con la Biblia? Bueno, la revelación de Dios. Es decir, cuando Dios nos habla y nos dice, mira, esto viene, esto se avecina, entonces nosotros tenemos todo el interés de poder saber en base a qué o por qué, ¿ok? Y no es como me dijo alguien que me dijo, oye, pastor, hoy voy a ir para el supermercado porque Dios me dijo que vaya al supermercado, y voy a prender el televisor porque Dios me dijo prende el televisor, y me voy a echar una ducha porque Dios me dijo échate una ducha. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros no somos el tipo de personas o de ministerio que tenemos una revelación para cada cosa que vamos a hacer. No, cuidado. No nos confunda con ese tipo de ministerio, porque no somos ese tipo de ministerio. Nosotros somos gente muy seria. Oiga bien, si ciertamente hablamos de revelaciones de Dios, es porque genuinamente hemos tenido revelaciones de Dios, porque consideramos con toda seriedad que Dios nos ha hablado, y lo que Dios nos ha dicho nos ha movido, nos ha motivado a estudiar todas estas cosas durante muchos años y a tratar de entender, como lo hizo Daniel. ¿Cuántas revelaciones se cuentan de Daniel en su libro? Unas cuantas revelaciones. ¿Cuánto tiempo invirtió Daniel en entender todo el macrosistema de cosas en el que él vivía toda una vida? Entonces, pues, de eso se trata justamente. Y cuando nosotros observamos este tipo de cuestiones y vemos que en realidad nosotros estamos frente a un gran riesgo de cosas que pudieran estar sucediendo o pudieran dispararse al día en cualquier instante. Sí, Señor. Durante estos días pasados, las amenazas que han habido han sido serias. Cuando se cumplieron justamente ayer, si mal no recuerdo, un año de la muerte de Soleimani, habían amenazas por parte de Irán, había toda una cantidad de situaciones. Amenaza de revancha. Sí, señor, y todo un montón de noticias. ¿Usted cree, mi amado hermano, que la nación debe tomar eso livianamente? Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque donde hay este tipo de circunstancias, una nación tiene que tener el ojo pelado, decimos nosotros. Hay que estar pendiente, es decir, mientras una amenaza es latente, mientras una amenaza es real, se puede considerar real, hay que tener el cuidado. Hemos hablado de esto en varias ocasiones. Si el padre de familia ve que su casa va a ser invadida en un momento determinado, alguien va a entrar a su casa, el ladrón va a entrar a su casa, debe vigilar para que tal cosa no ocurra. Pues eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo con respecto a la nación. No podemos hacerlo desde otro punto de vista porque no estamos en esos otros escenarios. Nuestro escenario es la oración, por eso nos llamamos la hora mundial de intercesión, y por eso hacemos este tipo de análisis, porque queremos que la iglesia del Señor ore acerca de todas estas cosas. Aldi, ¿cuál es la resolución del libro de Joel? Un libro, por cierto, muy controversial. No vamos a decir bien controversial, más bien en el sentido de la interpretación del libro. A veces es un poquito difícil porque no es tan fácil ubicarse en el tiempo dentro del libro. El libro es escrito en un momento donde ni siquiera se mencionan reyes en Israel como tal, o en Judá en este caso, ¿verdad? Donde el reino del sur
de acuerdo a los análisis de muchos, algunos dicen, estaba a punto de vivir la experiencia de una invasión de langostas que se asemejó mucho a lo que le ocurrió a Egipto durante la vida de Moisés, durante el ministerio de Moisés. Otros dicen, no es que iba a pasar, es que lo estaba viviendo. Y por eso él utiliza la expresión, lo que comió la oruga, lo que dejó la oruga comió el saltón, lo que dejó el saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y algunos enmarcan eso diciendo, él estaba observando esa realidad en el momento, y él estaba interpretando la realidad y cómo Israel había de verla en el futuro. Bueno, eso sería, vamos a decirlo así, dentro del contexto poético del libro, sería muy importante de observarse. Yo lo veo desde el punto de vista futuro inmediato. Estoy más de acuerdo con esa interpretación de lo que estaba sucediendo o lo que había de suceder en la nación de Israel. Pero abandonando un poco la contienda teológica de lo que sucedió exactamente en ese momento, más bien vámonos al Celsum Plenium del pasaje. El Celsum Plenium significa el cumplimiento final. Es decir, Joel habla de que allá en los postreros tiempos, capítulo 2. Sí, Señor, se derramaría el Espíritu sobre toda carne, y ocurre en el libro de Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, y esto abarca no solamente la iglesia judía, sino a la iglesia gentil, y se habla de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, en ese particular, no siendo ese el Celsum Plenium, sino una instancia en el cumplimiento de la profecía que lleva hacia el Celsum Plenium. Es decir, el tema general del libro de Joel es el día de Jehová, grande y poderoso, temible. Y cuando se habla justamente de ese día de Jehová, se habla de las cosas que han de acontecer en el futuro. Nosotros vamos corriendo hacia ese futuro. Y todo esto que nosotros estamos viviendo simplemente nos está gritando, favorablemente, por cierto, a la iglesia de Jesucristo, que tenemos que prepararnos por causa de lo que viene. Y que no es descabellado pensar en todas estas cosas que nosotros les estamos planteando a ustedes. No son infalibles, podemos equivocarnos definitivamente. El único infalible es Dios y su santa palabra. Nosotros no lo somos, oiga. En nuestras interpretaciones de las cosas podemos equivocarnos, 100% tengo que decirlo, somos seres humanos, pero de cualquier manera es sumamente importante que usted y yo entendamos muchas cosas y que podamos ir sobre ellas en nuestro análisis, y que esto nos lleve a usted y a mí a orar y a clamar, porque estamos corriendo en vías, nada más y nada menos que del cumplimiento de ese día grande y glorioso. Amén. Y que las naciones del mundo pronto van a ver el desenlace de todas estas situaciones de una manera en que irremediablemente traerán desgracia, desconsuelo, angustia a todo el planeta Tierra. Ustedes y yo quizás no estaremos aquí, espero que así sea. Que ustedes y yo podamos cada día santificarnos más y más. Amén. En nuestro servicio al Señor Jesucristo, de verdad, de todo corazón, no de boca, sino de verdad, en esencia, en lo que somos, dedicarlo al Señor Jesucristo, de tal manera que cuando suene la final trompeta, usted y yo desaparezcamos de esta tierra. Nuestra esperanza, mi amado hermano, no es llegar al cumplimiento de lo que dice Joel allá al final de las cosas, sino que Jesucristo viene por usted y por mí. Y antes de ese día, usted y yo podamos participar del glorioso rapto de la iglesia de Jesucristo. Como otros lo llaman quizás más enfocadamente dentro del sentido teológico, el traslado de la iglesia. Cristo viene pronto, el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene pronto, tenemos que estar listos.
tenemos que estar preparados, iglesia. Todos estos enfoques políticos, geopolíticos, sociales, económicos, solamente deben hacernos levantar nuestra mirada y erguirnos, porque nuestra redención está cerca. Amén. ¿Qué les parece si oramos, Aldi? Amén. Dirígenos en oración. Vamos a orar por toda esta situación y vamos a orar porque apenas dentro de 3 días se supone que el desenlace de esto que nosotros estamos viendo debería ser una realidad en el país. No sabemos lo que va a suceder en la nación. Hay su cierto nivel de temor dentro de mucha gente. Por supuesto, para muchos no es correcto que se diga o se hable de esto. Muchos quieren esconder ese temor, que es una realidad, está allí afuera. Con cualquier persona con quien uno hable, podría ratificarlo, corroborarlo rápidamente. Pero ¿por qué lo referimos? ¿Porque queremos asustar a alguien? No, lo decimos porque queremos orar. Hay un himno tan viejito, Aldi, que decía: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Aleluya. Así que vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por esta nación y vamos a orar por el desenlace de todas estas cosas de las que hemos hablado en esta noche de hoy. Aldi. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este país en la presencia del Señor y todo lo que vaya a suceder de aquí en adelante, después de estos siguientes días, vamos a ver. Solo Dios sabe, solo Dios conoce lo que va a suceder, solo Dios conoce el futuro. Lo que sí es que debemos orar para que la voluntad de Dios sea hecha, así como en el cielo, también en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de orar juntos, mis hermanos allí en casa, nosotros aquí desde el estudio, Señor. Queremos clamar, queremos orar, Señor. Padre, desde el 1 de diciembre, Padre, conforme tú nos has puesto en el corazón, nos pusiste en el corazón, Señor, dedicar estos 40 días de ayuno, de oración, de clamor por esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Señor amado, nos acercamos a un momento crucial en la historia de esta nación, Señor. Quizás nos estamos acercando a un momento que quizás muchos no lo tomamos en cuenta como un momento de verdad claramente crucial en la historia de esta nación. Señor amado, nos unimos en clamor, en intercesión, Señor, para que tomes el control, Señor, de esta situación del país, de lo que se vaya a decidir, Señor, el futuro, que vaya a determinar el futuro de esta nación, y no solamente de esta nación, sino de otras naciones en el mundo. Te pedimos, Señor, te honramos, te adoramos juntos, pero también te pedimos en este momento, todos juntos, como lo dice tu palabra, creyéndote a ti, Señor, que tú tomes el control de esta nación, que tú tomes el control de las decisiones, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que pones y quitas reyes, Señor. Tú eres, Señor, el que sopla sobre las naciones. Tú eres el que tienes el dominio, el poder, Señor. Padre de la gloria, de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, lo dice tu palabra. Señor, oramos con el entendimiento, oramos como oraba Daniel en aquel tiempo tan trascendental en la historia de Israel. Señor, oramos por misericordia, oramos porque haya un arrepentimiento genuino en tu pueblo, Señor. Oramos confesando nuestras faltas, nuestros pecados, confesando que hemos pecado contra ti, Señor. Confesando, Señor, que nuestra es la confusión de rostro y tuya es la justicia, la verdad, la gracia, la majestad, el conocimiento, Señor, la sabiduría, Padre. Oramos, Padre Celestial, para que tu pueblo sea guardado, para que tu iglesia sea guardada. Oramos para que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre tu pueblo, sobre esta nación, Señor, que cuando sopla tu Espíritu, Dios, tu soplo de vida a esta nación, Señor, y de la apertura, Señor, da la apertura al clamor, a la intercesión, da apertura, Señor, a que tu iglesia continúe, Señor, peleando la batalla, Señor, y que tú puedas dar respuesta a nuestras oraciones, Padre. Te creemos a ti, que tú harás, que tu voluntad será
hecha en esta nación, Señor, que tú soplarás y harás como tú quieres. Tú dijiste, mi Señor, repitiendo, Padre Celestial, lo que nos has dicho, que harás cosa nueva, harás cosa nueva. Aleluya. Nosotros no sabemos Sí, qué es, pero tú lo dijiste y sí, nosotros Señor, lo creemos. creemos, Padre Harás Celestial. cosa nueva sobre Gracias, esta Señor. nación. Señor, nos Gracias, ponemos Señor. en la brecha Mi contigo, alma te Señor. alaba, Padre. Nos ponemos en la brecha contigo. Dice la alabanza, Padre, la te gloria, alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por esta oportunidad y todas las oportunidades que nos des de seguir clamando por esta nación, por el futuro de esta nación. Te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Qué bueno y qué momento tan Gloria precioso a Dios, sí, hemos Señor. tenido en esta noche, mis amados hermanos. Amén. Lamentablemente hemos llegado al final de esta programación y le rogamos en el amor del Señor Jesucristo, por favor, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. De esa Amén. manera usted nos ayuda grandemente. También comparta con otras personas y háblele acerca de esta plataforma donde hablamos de profecía, donde hablamos de escatología y donde hacemos todo este tipo de análisis tan importantes a nivel bíblico, a nivel cristiano, a nivel de la iglesia del Señor Jesucristo. Pues Aldi, sin más preámbulo, queremos despedirnos de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y pedirles que el día miércoles nuevamente pueda estar con nosotros en nuestra edición especial. Hasta entonces. Hasta entonces.